Tribunal Supremo Electoral les brinda la más cordial bienvenida a este acto denominado Financiamiento de Partidos Políticos y su impacto en la consolidación de la democracia. A continuación, escucharemos unas palabras por parte del doctor Julio Olivo Granadino, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Le escuchamos, doctor. Tengan muy buenas tardes, todos y todas, integrantes de la mesa de honor, compañeros y compañeras magistradas que integran el Tribunal Supremo Electoral. Un saludo muy especial de bienvenida también al doctor Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Supremo Electoral del Poder Judicial de México, a quienes algunos consideran, como yo le estaba mencionando en el almuerzo, el padre del derecho procesal electoral mexicano. Un hombre muy modesto también para la cantidad de saberes que él posee, además profesor de la UNAM de México, y en fin, ya se va a leer su expediente académico. Decir también que quisiéramos saludar de manera muy especial al señor embajador de México en El Salvador, el licenciado Francisco Javier Olavarría, a quien quiero agradecer también su apoyo a los eventos del Tribunal Supremo Electoral desde su llegada a la embajada, que fue precisamente testigo de las vicisitudes que pasamos en el mes de marzo al administrar el proceso más complejo de nuestra historia electoral. Gracias por su cooperación, señor embajador. Saludar de igual manera a los representantes de los partidos políticos, al cuerpo diplomático acreditado en el país, a las representaciones también de asociaciones y fundaciones, medios de comunicación, universidades, ¿verdad?, invitados especiales, ¿verdad?, existentes en este evento. El tema que abordaremos este día es un tema en sí mismo espinoso y escabroso para la historia de nuestro país, signado por un pacto de nación que denominamos Acuerdos de Paz o Acuerdos de Chapultepec, precisamente porque fue firmado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Acuerdos de paz que marcarían la ruta hacia un arroyo de aguas claras, un nuevo camino que nos conduciría irremediablemente hacia un destino diferente de nuestro país, signado también por la paz, la justicia, la democracia y la reconciliación, así como también provocaría la creación de nuevas instituciones que garantizarían la gobernabilidad y sostenibilidad de la democracia en nuestro país. Es precisamente del seno de estos acuerdos de paz de donde se desprende la construcción de nuevos tejidos sociales y una nueva institucionalidad, en donde se destaca la creación de nuestro Tribunal Supremo Electoral, con una nueva integración interna regulada en la Constitución de la República y una nueva legislación electoral. El Tribunal Supremo Electoral, nacido de ese gran acuerdo político de nación, ha enfrentado en los últimos años retos de incalculable consideración. La transformación del sistema electoral es una de ellas. Imagínense ustedes, del voto cerrado y bloqueado, voto por bandera, a listas abiertas desbloqueadas, voto por bandera y por rostro, hasta llegar a listas completamente abiertas o voto cruzado, por imposición de una sentencia de Sala de lo Constitucional que se produjo en plena elección. Esto nos ha convertido en el país del mundo con el sistema electoral más complicado. De hecho, quiero comentarles, los magistrados y magistradas ya son testigos de ello, algunos testigos in situ, ¿no?, en nuestra reciente visita a Corea, a las elecciones de Corea, donde acabamos de firmar un importante convenio de cooperación con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB,
Nuestra papeleta fue objeto de asombro frente a otras papeletas de otros países del mundo por su enorme tamaño. Y no solo eso, explicaba que nuestro sistema electoral es el más complejo del mundo frente a una papeleta que es la más grande quizás del mundo. Estas complejidades, sumadas a la nueva integración del organismo colegiado, luego de haber enfrentado la elección 2015, considerada por algunos analistas como una de las elecciones más complejas de nuestra historia. El Tribunal Supremo Electoral, que me honro en presidir, se planteó desde su llegada el 1 de agosto de 2014 tres pilares fundamentales de una nueva administración: buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas, convirtiéndonos en el primer Tribunal Supremo Electoral en rendir cuentas a la nación y en haber devuelto al gobierno 2.4 millones de dólares, fruto de ahorros y reprogramaciones de fondos del presupuesto extraordinario para elecciones 2015. En el marco de estos escenarios de transparencia y de buena administración de las finanzas públicas, se inserta precisamente la temática sobre la cual disertará el magistrado Flavio Galván, financiamiento de los partidos políticos, en donde huelga decir que en El Salvador apenas inicia en esta materia especializada con la promulgación en el año 2013 de la Ley de Partidos Políticos, que reguló importantes instituciones en esta materia, junto con su reglamento, por supuesto. El artículo 3 consignó la obligación del TSE de la aplicación de la ley y del cumplimiento de todas sus obligaciones. El artículo 26 también regula la presentación de un informe o balance del financiamiento de los partidos políticos, tanto fondos públicos como privados, durante cada ejercicio fiscal, el cual debe ser presentado al TSE en el primer semestre de cada año. La buena noticia, que incluso yo anunciaba a los medios de comunicación, es que los balances se han estado presentando 2015 y ahora en el 2016. Y es un gran avance, porque en el caso de México, ¿verdad?, en 1991, le decía a los medios de comunicación, tenían ya una ley de partidos políticos y nosotros apenas estábamos firmando un acuerdo de paz para que cesara el fuego y pudiéramos comenzar a construir un nuevo escenario de institucionalidad democrática en este país. México ya tenía la ley de partidos políticos, que data de estos años 90. Nosotros 24 años después, 23 años después, comenzamos, ¿verdad? En el 2013 se aprueba la ley de partidos políticos, en febrero de 2013, y luego nosotros iniciamos una nueva era para esa presentación de informes y balances. Marco regulatorio que viene a complementarse también con las sentencias de la Sala de lo Constitucional 43 de 2013 y también con sentencias de seguimiento. Recientemente el TSE ha tenido que enfrentar la aplicación material de la normativa mencionada ante una demanda de información de ciudadanos ante todos los partidos políticos, en donde el TSE ha conocido en segunda instancia estas demandas de información acerca del financiamiento público y privado recibido por los partidos políticos, ¿verdad?, en esta materia de financiamiento, ¿verdad?, y en esta materia de divulgación de estos fondos. La dicotomía que se nos ha presentado es el dilema entre bienes jurídicos también legalmente protegidos, fondos públicos, por supuesto, que son los impuestos de los ciudadanos, que deben desvelarse en cualquier momento, frente a otros bienes jurídicos protegidos, que sería el derecho del ciudadano que dona a un partido político, frente al derecho también de acceso a la información que tiene otro ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral quiere establecer una jurisprudencia, ya en este caso, integrando sentencia de sala, normativa vigente y derecho comparado. De ahí que en este seminario se inserta la conferencia que este día se nos va a impartir y tiene por objetivo profundizar en el tema del financiamiento de los partidos políticos, su adecuado control y compartir experiencias del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de México, en aras de cualificar nuestros sistemas de auditoría, que a diferencia de México, como ya lo mencionaba, datan del año 1991 y nosotros apenas hemos empezado
a solicitar los balances establecidos en la ley en el año 2014. Reiteramos nuestro compromiso con la consolidación de la democracia en El Salvador y con nuestros principios de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas. Esperamos que este evento sea del mayor provecho de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. A continuación, escucharemos la ponencia magistral sobre financiamiento de partidos políticos y su impacto en la consolidación de la democracia, la cual estará a cargo del doctor Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México. Pero antes de que él comience, queremos mencionarles algunos datos del doctor Galván Rivera. Él ha sido egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que el 20 de enero de 1976 obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis El registro público de la propiedad y la protección a terceros adquirientes de buena fe. En 1993, el diploma de especialista en Derecho Privado mediante examen general de conocimientos y en 1996 el grado de doctor, con la tesis titulada Derecho Procesal Electoral Mexicano y ya en el año de 2002 el grado de maestro, con la tesis El concubinato en el vigente derecho mexicano. Dentro de su experiencia laboral podemos mencionar que ha sido decano de los servidores públicos de los tribunales electorales de la República Mexicana y actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual ha sido presidente en los años 2006 a 2007. En 2012 fue integrante de la comisión encargada de elaborar el proyecto de calificación jurisdiccional, la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. En el procedimiento electoral federal 2011 y 2012 y en el 2015 de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de su actividad académica, mencionamos que es profesor de carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fue presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el 2003, coordinador honorario en la especialización de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de la citada facultad. Desde 1995, es profesor de Derecho Electoral y Procesal Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en la División de Estudios Profesionales como en la División de Estudios de Posgrado. Dentro de sus distinciones encontramos que se le ha conferido la titularidad de las cátedras extraordinarios Rafael Rojina Villegas y Jorge Sánchez Cordero, la medalla Alfonso Caso al mejor promedio en doctorado, mención honorífica al obtener el título de licenciado en Derecho, el premio IUS por su contribución a la evolución del derecho. Además, las Palmas de Oro por 25 años como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, diploma y medalla de 30 años en esta actividad docente, además diploma como miembro del claustro de doctores de la misma facultad. Ha sido declarado como huésped distinguido en honorables ayuntamientos constitucionales en México, además incluyendo a El Salvador, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, en el año de 1992. Ha sido expositor en México y en muchos países del continente americano, incluyendo el Caribe y nuestro país. Ha sido autor de muchos libros, diccionarios, revistas en los temas de derecho procesal judicial, justicia electoral y de eventos electorales, tanto en España como en México. Dejamos con ustedes al doctor Flavio Galván Rivera con su ponencia. Gracias, magistrado Julio Olivo Granadino, presidente del Supremo Tribunal Electoral de la República de El Salvador, por la invitación. Gracias, señoras magistradas, señores magistrados de este tribunal. Señor embajador
don Francisco Javier Olavarría, gracias por su compañía en este acto académico. Espero no aburrirlo muchos minutos. Gracias a todos ustedes por el esfuerzo de estar un viernes después del almuerzo en un acto de esta naturaleza que espero sea de alguna utilidad. Por supuesto, mi exposición es en función del derecho mexicano. Financiamiento de los partidos políticos en México. Es platicarles la experiencia de México en esta materia, con la convicción de que no hay un modelo que sea perfecto, que sea exportable o que pueda ser modelo. Cada país tiene su propia historia, su propia realidad y sus propios ideales. En consecuencia, el Estado democrático es diferente según sea la latitud o la longitud en que nos ubiquemos. En cuanto al financiamiento a partidos políticos, he tratado de hacer una exposición académica. Espero lograr el objetivo. La primera parte es la clasificación de este financiamiento, clasificación o especies. ¿De dónde obtienen los partidos políticos el financiamiento para poder actuar, para poder existir, para poder participar en las elecciones? La primera propuesta es la evidente, la obvia. Se obtiene financiamiento del erario público, financiamiento público. Pero también se obtiene financiamiento de los particulares, que constitucionalmente denominamos financiamiento privado. Pero estructurado como está, México como país federal, con entidades libres y soberanas en su régimen interior, puede haber partidos políticos nacionales como hay y partidos políticos locales que existen y actúan en el ámbito de la entidad federativa en la cual se han organizado y obtenido el registro como partido político local. Y por tanto el financiamiento público es también federal y local, de tal suerte que si un partido político tiene presencia en todo el territorio nacional, puede tener 3 financiamientos públicos, uno federal y 32 financiamientos públicos locales. El Estado tiene en total 48 minutos. En época de campaña electoral, de estos 48 minutos diarios en cada canal de televisión, 41 se destina a los partidos políticos. Por eso hemos vivido en las recientes elecciones, sobre todo en 2012 y en 2015, un sistema que han denominado los teóricos, los analistas, de spotización o de promocionales. Mensajes de 20 o 30 segundos que muchas veces nada dicen y que solo fastidian al ciudadano o que le inducen a cambiar de canal o a destinar ese tiempo a otra actividad que no sea estar viendo el mensaje sin mensaje de los partidos políticos. Si hemos de analizar este financiamiento público directo por sus objetivos o finalidades, he propuesto dividirlo, de acuerdo a la Constitución y a la ley, en 5 apartados. Financiamiento público directo para actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña electoral, para actividades específicas, para el servicio postal y para pagar el servicio telegráfico.
Las actividades ordinarias permanentes son aquellas indispensables para que el partido político como ente de interés público pueda actuar cotidianamente y poder, al final de cuentas, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Está también un tema sumamente interesante: financiamiento para fomentar, para desarrollar actividades cuyo objetivo fundamental es procurar el liderazgo político de las mujeres. Que las mujeres puedan acceder a estos cursos de capacitación para que puedan contender y participar en la vida política del país en igualdad de circunstancias que los hombres. Tenemos varios temas más en materia de financiamiento público y privado. Una regla en financiamiento público es que no se puede disponer de los recursos económicos que tienen los órganos que constituyen el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial para aportar a los partidos políticos. Misma regla que se aplica a los órganos descentralizados y a los organismos con autonomía constitucional. No se puede disponer del presupuesto del Estado para aportar a los partidos políticos que tienen ya su propio presupuesto, su propio financiamiento. Y existe una disposición en la Constitución que establece que los servidores públicos que tengan a su cargo recursos del Estado para el cumplimiento de sus funciones no pueden disponer para otro efecto que no sea el legalmente previsto. Desafortunadamente, no están previstas las sanciones a los servidores públicos. No hay ley reglamentaria de esta disposición constitucional. Ante la omisión legislativa, no se puede imponer sanción a quien infrinja la norma. Otros temas también interesantes en materia de financiamiento privado. Podríamos decir que en materia de financiamiento privado existe una regla contundente. Solo pueden los particulares aportar a los partidos políticos recursos económicos, ya sea en dinero o en especie, siendo personas físicas de nacionalidad mexicana con residencia en los Estados Unidos mexicanos. Esto significa que los mexicanos que vivan o trabajen en el extranjero tienen prohibido aportar, y existe la prohibición expresa en la Ley de Partidos Políticos. Los extranjeros tienen prohibido literalmente aportar, y las personas morales tienen prohibido aportar, sin importar la naturaleza jurídica de la persona moral. Puede ser de derecho civil, puede ser de derecho mercantil, puede ser de derecho laboral, de cualquier rama del derecho. Ninguna persona moral, y yo diría ningún sujeto de derecho, puede aportar a los partidos políticos si no reúne el requisito de ley de ser persona física mexicana con residencia en los Estados Unidos mexicanos. Decía un jurista mexicano, José María Iglesias, sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. No podemos crear y vivir un sistema democrático si no es conforme a derecho. Pero además, derecho y política se deben ejercer con ética. Si no hay principios éticos en la actuación del derecho y de la ciencia política, no podremos avanzar. No puede haber un Estado democrático en donde el derecho no se cumpla.
De ahí la expresión Estado democrático de derecho. Y algunos agregan Estado democrático de derecho constitucional, en donde la Constitución es la ley suprema y se debe acatar. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Flavio Galván Rivera. A continuación procederemos a un espacio para preguntas y respuestas por cualquier inquietud o duda que ustedes tengan. Buenas tardes. En el caso mexicano quiero saber si el hecho de que los partidos políticos revelen el uso y destino que dan a los fondos se considera como revelar la estrategia política de un partido político. No, este es uno de los apartados que sí es información reservada, su estrategia política, pero revelar quiénes aportan y cuánto aportan es un deber jurídico que tiene disposición expresa en la Ley General de Partidos Políticos, bajo el rubro transparencia de los partidos políticos. Pero además hay una ley federal de transparencia y acceso a la información, en donde se establece que los partidos políticos son sujetos obligados a esa transparencia. Sí, muchas gracias, Humberto Sáenz, marinero. Tengo dos preguntas. La primera, usted mencionaba que no hay sistema, no hay un modelo perfecto, y comentaba un poco alrededor de cuál es el modelo que en este momento se encuentra en vigencia en México. Mi pregunta es, independientemente del modelo que se elija, sea uno similar al que tienen ustedes o sean algunos otros radicalmente distintos, ¿cuál es la importancia que en ese modelo, el que se elija, tiene la transparencia en el financiamiento que obtiene el partido político? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la razón que subyace, en el caso mexicano, en la prohibición que existe para que personas jurídicas puedan financiar a los partidos políticos? Gracias. El tema de transparencia, si bien se ha practicado, es un principio que se acaba de agregar al texto constitucional en la reforma de 2014, la máxima publicidad en la materia electoral. ¿Cuál es la función que tiene la publicidad o transparencia en esta materia? Para mí, dar confianza y credibilidad en la actuación de los partidos políticos. Es necesario que los ciudadanos que no creen en los partidos políticos, en los políticos y no confían en ellos, y por eso se ha establecido la candidatura independiente, recobren la confianza en los partidos políticos y que los partidos políticos hagan lo que les corresponde para ganarse la confianza de los ciudadanos. En mi opinión, la candidatura independiente no es el mejor modelo para un sistema electoral. Necesitamos que haya un sistema de partidos, pero partidos que actúen conforme a derecho, que cumplan la ley y que cumplan las promesas de campaña. En cuanto a las personas morales, realmente hemos ido avanzando también poco a poco, porque al principio era prohibir a las empresas que hicieran aportaciones a los partidos políticos. ¿Para qué? Para evitar el compromiso político que después se pueda traducir en legislación o en prebendas, en privilegios, para evitar el compromiso de los partidos políticos o los candidatos con el capital. Ahora ha sido en general a todas las personas morales, porque en la realidad se ha advertido cómo a partir de asociaciones civiles o sociedades civiles o sindicatos o bien organización de patrones a través de cámaras, se logra también este financiamiento velado. Para evitar todos estos temas se estableció la prohibición genérica. Bueno, yo en primer lugar quisiera felicitar al Tribunal Supremo Electoral por traer
sobre la mesa un tema tan espinoso, tan delicado, tan sensible, y haber invitado a un experto, a un verdadero conocedor de los procesos electorales, porque nos están demostrando entonces el interés de que cada vez vayamos avanzando en los problemas electorales en nuestro país. Pero quisiera hacerle un par de preguntas, doctor. Si los partidos políticos en México han aceptado de buen grado estas legislaciones o ha habido resistencias en el proceso de establecerlos. Y la otra pregunta es, ¿en qué porcentaje, en su opinión, se están aplicando realmente estas leyes y reglamentos? Porque obviamente lo más probable es que no sea al 100%, pero debe haber algún grado de medición de hasta qué punto están teniendo efectos, resultados, las leyes que se han establecido. Con mucho gusto. Claro que no pueden aceptarlo de buen grado, pero ellos mismos han establecido estos sistemas o métodos de control o de autocontrol. Sí, porque es cierto, pareciera que estoy diciendo un disparate jurídico cuando digo los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios han pactado y han legislado. En la Constitución de México se establece que los diputados son representantes de la nación. Pues eso es lo que quisiéramos que fueran. En la realidad representan el interés de su partido. Pero ante la conducta indebida de todos los partidos, pues ellos mismos tratan de poner reglas. Y las reglas ahí están. En alguna ocasión le pregunté a un político destacado, hoy gobernador de uno de los estados del sur de México, ¿por qué llevar al texto constitucional estos pactos que hacen engrosar aún más la ya de por sí gruesa Constitución de México? Hay normas reglamentarias en la Constitución. Y me dijo, por la desconfianza propia de los políticos y de los partidos políticos, siendo él un político y en este momento gobernador de un estado. Creemos, pensamos que solo llevando al texto de la Constitución estos pactos es como se va a cumplir. Bien, quisiera hacer una pregunta al licenciado doctor. Hablábamos que en México solamente los particulares pueden aportar a los partidos políticos, quedando prohibida precisamente a las personas morales, por lo que usted ya mencionaba, por los intereses que pueden acuerpar precisamente el aporte económico. En función de eso, doctor, ¿cuál es el incentivo o cuál es la técnica o cuál es el éxito que una persona puede tener para que le motive precisamente a aportar a un partido político? ¿O hay una gran diferencia entre una persona física a una persona moral? Justamente me parece que es el problema. ¿Qué incentivo busca? ¿Cuál es la causa? ¿Será mucho el interés de una empresa de que determinado candidato, solo porque confía en él, obtenga el triunfo? ¿Será gratuito? Difícilmente podemos encontrar una respuesta en quienes se dedican a la actividad mercantil para obtener beneficios. Pensemos en algunos sindicatos poderosos que pueden imponer candidatos y, en consecuencia, con las aportaciones, ganar las elecciones. Si revisamos la historia reciente de México, encontraremos líderes y lideresas que confiesan haber hecho presidentes o diputados o senadores. Por eso, más vale que cada quien se dedique a lo suyo y que dejen que el Estado pague las elecciones y los simpatizantes o los militantes que hagan su aportación, que nunca podrá ser exagerada. En estos momentos presenciaremos la entrega de un reconocimiento al doctor Galván Rivera por parte del Tribunal Supremo Electoral.
El reconocimiento que se le entregará reza de la siguiente manera. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador otorga el presente diploma de participación al doctor Flavio Galván Rivera por haber impartido la conferencia magistral acerca del tema Financiamiento de los partidos políticos y su impacto en la consolidación de la democracia, realizada el día 29 de abril del presente año en la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Firma el doctor Julio Olivo Granadino, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias.